Bienvenidos de nuevo, amigos y vecinos del Guadalhorce. Como ya sabéis, cada día nos esforzamos por traeros lo mejor de nuestra tierra, de nuestra comarca, y los mejores expertos que nos expliquen todo el detalle para que seamos conscientes de lo que tenemos. Por eso hoy me parece muy interesante ocuparnos de una época a caballo entre el romanticismo y la arqueología, que implica mucho a nuestra comarca, a nuestros pueblos, pero que es poco conocida, pero bastante importante. Para ello contamos con el mejor experto en la materia, el investigador Francisco Marmolejo. Bienvenido, Francisco. Paco para los amigos. Muy gusto. Que nos va a poner al día, ¿no? A darnos a conocer ese periodo histórico que es un poquito oscuro y desconocido. Paco, ¿qué es el mozarabismo? Bueno, podemos empezar, sobre todo, vamos a hablar de los cristianos de Al-Ándalus. Vamos a centrar un poco en lo que es el Valle del Guadalhorce. Para conocernos. Y hombre, la verdad que para mí es un gustazo que seas tú, que eres una persona que conoce bien tanto la historia como la arqueología, que compartimos incluso el mismo ámbito de estudio, el occidente malagueño, y la verdad que nadie mejor que tú para que hacerme sobre todo esta entrevista, ¿no? Por mi parte, muy agradecido. Muchas gracias. Y bueno, en definitiva, el tema mozárabe, la verdad es que al día de hoy se nos ha querido un poco hacer ver de que Málaga es como una pequeña covadonga, donde, en fin, había aldeas pobladas por irreductibles cristianos, que, en fin, que resistían al invasor musulmán, ¿no? Y esa idea es un poco un cuento, que ya desde el siglo XIX se nos viene repitiendo hasta la saciedad, ya desde Simonet, desde la obra de Simonet, de Historia de los mozárabes, se nos viene contando esto. Después ya con Guillén Robles se edulcoró un poquito la historia, pero prácticamente en la misma cantinela. Simonet era un historiador que escribió... Sí, era un arabista. La obra sobre los mozárabes, la historia de los mozárabes, la primera historia, se escribe en el 19 por este señor, muy vinculado también a Málaga y a Granada sobre todo. Y posteriormente el historiador malagueño por antonomasia, Guillén Robles, al poco tiempo nos vuelve otra vez con la misma milonga y la misma visión y el mismo discurso que el de Simonet. Bebió de lo que escribió Simonet. Evidentemente. Lo edulcoró un poco, no era tan radical como el anterior. Y ya te puedes imaginar que en el siglo XX ese discurso y esa visión se ha perfeccionado hasta límites insospechados. Incluso te digo más. Hasta historiadores de nuestra época y grandes historiadores y arqueólogos, Puertas Trica, Manuel Acien Almansa, que probablemente sea el mejor medievalista que hemos tenido en el siglo XX, por lo menos en España, ¿no? Estos señores también te dan la visión de lo mozárabe, y sobre todo lo mozárabe aquí en Málaga, ya en el siglo X, como si fueran romanos, ¿no? De hecho, da la impresión de que son más romanos que el Papa de Roma, por no ponerte otro ejemplo, ¿no? Y el caso es curioso porque estos romanos comían en ataifores, ¿no? Y los usos y los costumbres que tenían eran de cultura árabe, ¿no? ¿Qué es un ataifor? En el que comían. Un recipiente donde se comía, sobre todo de manera colectiva, ¿no? Que nosotros hoy muchas veces también comemos en ese tipo de fuentes grandes donde todos picamos. Una fuente de cerámica al estilo árabe. Sí, pero para la comida colectiva, es decir, no individual como el platito ya castellano, sino una fuente en condiciones de la cual nosotros aquí en Málaga todavía acostumbramos a comer, ¿verdad? Hombre, es tradición. Es tradición. Pues eso viene de aquellos barros. En cualquier caso, la visión que se nos ha dado está un poquito, a mi modo de entender y a mi modo de ver, un poquito tergiversada también, ¿no? Y cierto es que mi visión va a ser un poco crítica y voy un poquito a contracorriente porque lo que se suele publicar es un poquito todo lo contrario, ¿no? Incluso si tú te pones a hacer una revisión por las publicaciones que hay sobre el tema mozárabe, incluso parece que estos señores, en fin, hablaban latín, se expresaban en latín, y en Bobastro parece que incluso en las misas de todas estas iglesias rupestres que tenemos en la provincia, pues eran en latín, ¿no? Y creo que es algo muy equivocado, ¿no? Porque ya desde el siglo VIII todos los textos litúrgicos cristianos estaban ya traducidos al árabe. Ajá. No es algo en el mundo árabe-islámico, ¿no? Aquí estamos hablando del el tránsito al siglo X. Aquí en el siglo X que no... Paso del siglo IX al X, estamos hablando. Estamos en el tránsito del siglo IX al X. ¿Los textos cristianos traducidos al árabe? Claro, los textos litúrgicos cristianos están traducidos al árabe desde el siglo VIII. Muy curioso. En todo el mundo árabe-islámico. Aquí en Hispania, ¿por qué no? También. ¿Qué nos diferencia? Lógicamente. Entonces es algo un poco extraño. Incluso es curioso, ¿no? Porque en Bobastro se dice, ¿no?
Pues que allí lo que se hablaba era latín. Y es algo extraño, porque realmente en Mérida, en el siglo IX, no había un dios que leyera una lápida y una epigrafía en latín. Aquí en el siglo X nosotros que hablábamos latín. Es un poquito contradictorio. Es bastante contradictorio, ¿no? Sí, sí. Y por ese aspecto, no es por utilizar un poco el sarcasmo, ¿no? Pero realmente estamos hablando de que son cristianos, de cultura árabe, en una sociedad árabe, que se expresan en árabe, que hablan árabe, que muy probablemente las capas más cultas, como pueden ser el clero, funcionarios y demás, escriben y leen árabe, y a día de hoy todas las publicaciones que hay vienen a decir lo contrario, ¿no? Como que son más romanos que el Papa de Roma, y que lo que hablan es el latín. Y eso, la verdad es que la historiografía está avanzando bastante en ese aspecto, y está hoy muy claro de que ya a finales del 9, principios del 10, aquí muy poco latín y muy poco romano. ¿Y por qué están esos yacimientos mozárabes instalados en nuestra provincia, en pleno dominio musulmán? Bueno, por lo pronto tenemos dos tipos de yacimientos. Tenemos los centros religiosos, que ya conocemos, en Coín, en Archidona, en Villanueva, en Churriana, que se está excavando ahora algo, en Castillejo de Quintana, aquí en Pizarra, por supuesto en Bobastro, en las mesas de Villaverde, en el Valle de Niza y en la zona de Vélez. Existe cierto centro religioso, pero después lo que tenemos es la población cristiana, que realmente, como tú bien sabes, viven en las alturas. Están encastillados en fortalezas en altura, que hay también bastantes fortalezas y muy importantes, sobre todo en la zona del occidente malagueño, más que en la Sarquía, en el occidente malagueño. Y, en fin, en los mozárabes realmente... ¿Son cristianos? Estamos hablando de que en muchos de estos yacimientos en alturas también existen restos y vestigios de lo que pudieron ser este tipo de centros religiosos. Aquí en Castillejo de Quintana se viene documentando incluso una iglesia, sobre todo por Carlos González, en altura, porque Castillejo de Quintana es un yacimiento que verdaderamente tiene importantes defensas naturales, ¿no?, para su protección. Y frecuentemente estos centros nos los vamos a encontrar sobre todo a media ladera y en el llano, más que en la altura. No obstante, la población realmente está arriba, sobre todo en esta etapa, en la etapa... ¿Y por qué se iban a las alturas los mozárabes? Quizá por marginación, quizá por defenderse. Es que en esa época estaba todo el mundo en las alturas, no solo los cristianos, pero sino no se integraban. También los árabes estaban en las alturas. Pero no se integraban, por ejemplo, con los vecinos de Coín, los vecinos de Cártama, los vecinos... Hombre, ese tipo de relación, evidentemente, claro que existiría. Y está claro de que estaban ahí por la inseguridad que se vivía. Pero que no nos confundamos, que no solo estaban en las alturas los cristianos, sino también estaban en las alturas los árabes, los bereberes, en fin, estaban todos en las alturas, estaban todos arriba, y no solo en Málaga, también en la zona de Sevilla, en la campiña. Cierto es que allí no hay tanta formación montañosa y no es como Málaga, pero también que estaban en las alturas, en esa época. ¿¿Sufrían persecución los cristianos entonces, me imagino? Yo, sinceramente... ¿O se integraban? Yo, sinceramente, tú me estás diciendo si había convivencia, ¿no? Claro. En resumen, pues mira, yo convivencia entre religiones, dependiendo de lo que entendamos por convivencia. Porque si lo que estamos hablando de que los judíos con los musulmanes y los cristianos compartían el fumadero de opio, te digo que a ese nivel no llegarían, ¿no? Pero convivencia de religiones no, pero coexistencia de individuos evidentemente es una obviedad, y eso es impepinable. Un respeto. Sí, igual que hoy día coexisten los de Podemos con los de Vox. Claro. Lo que no es de recibo es decir que existía una guerra, un conflicto entre Islam y cristianismo, cuando realmente eso no es cierto, ni en el siglo VII, ni en el siglo VIII, ni en el siglo IX, ni en el X, ni en el XI. Eso quizás pertenezca al siglo XII, a la época de las cruzadas. Islam contra pero claro, en el siglo VIII y en el siglo X no se sabía lo que iba a ocurrir en el siglo XII. Lógicamente, claro. Evidentemente. Ese conflicto es propio de finales del XI, principios del XII, que es cuando sobre todo comienzan las cruzadas, donde te vas a encontrar conflictos entre Islam y cristianismo, pero con anterioridad, ¿no? Con anterioridad te puedes encontrar a lo mejor un conflicto entre grupos de musulmanes y grupos de cristianos, pero guerra o conflicto el cristianismo contra el Islam, en esos siglos, te digo yo que no. Enfrentamientos étnicos aislados, sin tener nada que ver con la reconquista. No entre religiones. Quizás entre grupos humanos de cristianos y musulmanes, pero cristianismo, Islam, en esa época... vendría después. No, eso vino mucho después, seguro. ¿Cuáles son los centros más importantes? Me has dicho Castillejo de Quintana, aquí en nuestra comarca. Casi todos están en el occidente malagueño. El más importante, sin duda ninguna, es la mesa de Villaverde, ahí en Bobastro, en los confines de Ardales con el término de Álora. ¿Y por qué es tan importante? Eso no tiene parangón arqueológico. ¿Por qué es tan importante? Yo te diría en territorio peninsular. Bueno, Bobastro es importante por muchas razones.
Sobre todo, bueno, a nivel arqueológico, sobre todo porque tiene un complejo de palacios allí que no existe en toda la zona. Primero el palacio de los Banu Hasun, de Ibn Hasun, y después el palacio que le levanta ya de Ramán III una vez que consigue rendir la ciudad de Bobastro. Después estamos hablando de una ciudad, de una entidad urbana. ¿Son dos palacios independientes? No, es el mismo palacio, uno construido encima del otro. Eso pero está... hay restos materiales de los dos palacios, del palacio Hasuní y del palacio Omeya. De los Omeyas. Evidentemente. Eso está cuando los visitantes vayan a Bobastro, al llegar al final de la explanada del camino que hay un mirador. Arriba del todo, arriba del todo. De la Encantada. Aquel es el palacio de Omar Ben Hassún, reutilizado por Abderramán III. Y probablemente también en épocas hammudí se utiliza porque hay algunos reyes hammudíes que vienen allí a vivir, en concreto dos. Yo creo que es raro el vecino de la comarca que le guste su tierra y ame la historia, que no haya estado en Bobastro. Cuando llegamos allá arriba, cuando llegamos allá arriba y vemos aquellas piedras alineadas, ¿qué es lo que estamos viendo? Sobre todo lo que se ve en la obra califal, bueno, no califal, es emiral, pero la obra de Ramán III, la fábrica Omeya, que es lo que está más a la vista. La fábrica Hasuní está por debajo y en ciertos sectores, tampoco está en muchos sitios. Lo que sí es curioso es que la gente se confunde y bastante, ¿no? Porque la gente llega a ver las ruinas de Bobastro y lo que ve al final es la iglesia semirrupestre que hay a la subida, que eso no es, eso son los arrabales de Bobastro, está en la periferia, eso no es Bobastro. Que también forma parte de la ciudad, pero es la periferia, estamos hablando de que no, pero que también no es la Madina. Un punto importante para ver, ¿eh? Hombre. La iglesia mozárabe evidentemente es lo más vistoso, de Bobastro, pero no son los edificios oficiales de representación del poder, esos están arriba, en el Alcázar, en el complejo palatino, ¿vale? Estamos hablando de que Omar Ben Hassún instauró un centro cristiano en pleno reino musulmán. Bueno, fundó una Madina, un obispado. Por eso es lo curioso, y antes me lo preguntaban, ¿no? Es que son cristianos de cultura árabe, en una sociedad árabe, que hablan en árabe, pero se abren paso en una sociedad islámica. Y no es que esto sea una crítica al cristianismo, ni mucho menos. Dios me perdone ahora en vísperas de la Semana Santa, y mucho menos. Pero sí que realmente aquí en Málaga tenemos la plasmación arqueológica de esa iglesia universal. Esa iglesia universal realmente es la máxima que había en el cristianismo primitivo. Entonces es normal que este tipo de iglesia se pueda abrir camino dentro de una sociedad islámica. Y no es algo excepcional. Es algo que en Oriente al día de hoy pervive incluso y sigue siendo una sociedad islámica. Y si Omar Ben Hassún era árabe, ¿por qué se convirtió al cristianismo? Bueno, a mi modo de ver, sobre Omar Ben Hassún se han escrito tantas tonterías que ya no sabe uno ni cuál creerse. Yo tengo mi modo particular de ver al personaje. Omar Ben Hassún es muladí, en concreto suní, se convierte al cristianismo y posteriormente pasa a ser chií. Se muere, lo entierran y no sabemos si lo entierran como cristiano o como musulmán. Es más, nunca sabremos cómo se enterró Omar Ben Hassún. Incluso eso ya lo decía Pedro Chalmeta en los años 80. Nunca sabremos cómo murió y cómo se enterró, en qué religión, si musulmán o cristiano. Lo que está claro es que Omar Ben Hassún no se convierte al cristianismo ni por vocación ni por devoción. Se convierte al cristianismo para legitimarse ante la base social que le está sustentando, ¿vale? Y después se convierte al chiismo porque acaba de surgir el califato fatimí y es el que le puede respaldar y es el que le puede reconocer. Por eso le digo, si Omar Ben Hassún no se convierte a ninguna religión y forma parte de prácticamente tres religiones, porque suní, cristianismo y chií son tres religiones, son dos de ellas son musulmanes, ¿no? Sí. Pero si no es por vocación ni es por devoción, Omar Ben Hassún, ¿qué es? Agnóstico, ¿no? O ateo, ¿no? A mi modo de ver, ¿no? Si no tiene devoción por ninguna de esas, él se convierte y pasa por todo este tipo de religiones para legitimarse, para reconocerse, es decir, para mantenerse en el poder. Ganarse un respeto. Para establecer alianzas con el recién fundado califato fatimí, donde un señor, que incluso ahí hay una... En fin, son como mesías. El primer califa del califato fatimí son almadis, son mesías. Sí, existe una visión mesiánica en esa época. Lo cierto Estaban es que fue esperando a eso, ¿no? Un referente histórico en la provincia y en Andalucía. Omar Ben Hassún es un personaje excepcional. Que es un pulso a los omeyas. Es un personaje excepcional, pero que tampoco hay que confundir con el cristianismo. No. Que él era muladí, que era musulmán, y que la única reseña en la cronística árabe sobre obras que haya promocionado Omar Ben Hassún fue una mezquita, la mezquita Al-Hama de Bobastro. Una mezquita Al-Hama es una mezquita fundacional, es la fundación de esa Madina, como proyecto de ciudad.
y no fundó una iglesia, ni sabemos que construyera iglesias ninguna. Iglesia Omar Ben Jesús, que sepamos, ninguna construyó. Construyó la mezquita fundacional de Bobastro, mezquita Aljama, y antes había una aljama anterior, no la amplió, en Córdoba se amplió la aljama. Aquí Omar Ben Jesús no amplió la aljama que había, construyó una nueva. En fin, la fundación de las mezquitas es también la fundación de las ciudades. Y ahí hay que relacionar eso. No cabe duda que es un personaje muy mediático y muy... No obstante, ya te digo, mi visión es que Omar Ben Jesús era ateo, agnóstico, en fin, lo que tú quieras llamarlo, pero que no era ni cristiano ni musulmán. Pero además de ello, un gran político, un gran militar, un gran estratega. Un caudillo militar. Un caudillo, estratega, movilizó muchos hombres, echó un pulso a los omeyas. Y bastante grande. Y cuando Omar Ben Jesús se rindió, se abrieron las puertas de Córdoba, que estaban cerradas a cal y canto. Había una puerta en concreto que se abrió permanentemente. Había estado cerrada durante casi los 40 y tantos años. Sí, esa era la puerta de Azuda. Exactamente, la conozco. En fin, que... La conozco. Pero ¿se rindió Omar Ben Jesús o su hijo? No, Omar Ben Jesús... Jafar. Omar Ben Jesús pactó y capituló con Abderramán III. Y falleció al año, creo, al año y medio. Continuaron sus hijos, en concreto 3 de ellos, que continuaron la batalla con Córdoba. Jafar, Ahmed y Argentea, que murió como mártir y le hicieron santa después a su hija. Sí, esa es Santa Argentea. Que para los que lean los santorales y vean Santa Argentea, que sepan que es original creo que es la única de nuestra tierra. Creo que es la única santa que hay en malagueña. La santa malagueña. ¿En qué estado se encuentra la investigación sobre el mozarabismo en la provincia? Porque fuera de nuestra provincia se le da mucho valor al mozarabismo. Cosa que aquí prácticamente es un campo muy bueno todavía por investigar. No está... Campo virgen. Sí. Sí, tanto historiográficamente como a nivel arqueológico, está todo por hacer prácticamente. Y históricamente tiene mucha información que aportar para nuestra historia. No, y muy curioso porque sobre todo en la zona de Málaga esto tiene una particularidad y es algo excepcional, no te lo encuentras tampoco fuera de lo que es la antigua Cora de Raya. Existe, pero no han quedado tampoco vestigios. La arquitectura rupestre es imperecedera y aquí pues tenemos estas iglesias y estos centros religiosos, algunas veces son ermitas. Fuera de la Cora de Raya, ¿qué era la Cora de Raya? Para que la gente lo sepa. En fin, para que nos entendamos, pues se correspondería prácticamente, para que nos entendamos lo que es la provincia de Málaga, no exactamente, ¿vale? No exactamente. Que llegaba hasta Archidona. La provincia de Málaga... Para que nos entendamos, es la circunscripción... En época árabe... Que podría coincidir perfectamente con lo que hoy es la provincia, pero no del todo en la provincia, es decir, hay zonas, Alhama, Morón, en fin, hay ciertas zonas que no lo fueron y otras que sí lo fueron, dentro de lo que la zona limítrofe de la provincia de Málaga. Lo que sí que muchas veces se ve, sobre todo también en el tema al-Ándalus, ¿no? Algo como si esto fuera, a veces da esa impresión, ¿no? Como si fuéramos el centro del universo, el centro del mundo, ¿no? Y realmente al-Ándalus es un fenómeno periférico, provinciano y, si me lo permite, Fernando, anecdótico. ¿Vale? Te lo digo porque, en fin, en el 711 se conquista Hispania, pero es que en el 712 se conquista Samarcanda, justo al año siguiente. ¿Sabemos dónde está Samarcanda? Ni idea, no lo sabemos. Y no le damos valor. Es que el califato omeya de Damasco, sobre todo, probablemente sea el imperio, probablemente no, se sabe a ciencia cierta, es el imperio más grande que se conocía en el mundo en ese momento. Es un imperio tricontinental, África, Asia y Europa. Ten en cuenta de que el primer Islam, el Islam que sale y avanza desde la península arábiga, se expande por la cuna de la civilización y por la cuna de las religiones monoteístas. El primer sitio en el que se expanden es Siria y Mesopotamia. Era la zona más semitizada del mundo, de judíos. Después le toca el turno al Egipto faraónico. Todo el Nilo, desde una punta hasta la otra, está plagado de cristianos. Desde Egipto hasta Eritrea, hasta llegar a Etiopía. Incluso en la península arábiga existen tribus árabes cristianas, en concreto los lajmíes, que se establecen en tu pueblo, en Cártama. En Cártama se establecen los lajmíes. Qué curioso, no lo sabía. Cuando el Islam sigue avanzando hacia el oriente, se encuentran con el imperio persa sasánida. Y ahí se encuentran con el mazdeísmo, que desaparece. Es decir, desaparece. No ha quedado rastro de esa religión. Pero es que si siguen un poquito más al oriente y ya enfocando hacia la India, se encuentran con el budismo. El Islam, su particular fórmula,
para entenderse con todas estas religiones. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron al reino visigodo de Hispania, aquí no hubo entendimiento, aquí que hubo hachazos. ¿Por qué? Ojo, que estamos hablando de que el Islam en 0, destrozó y hizo desaparecer al imperio sasánida, un imperio, y que lo mismo hizo con el imperio bizantino, que lo redujo a la mitad. Es lo mismo, en 0, que aquí en Hispania no había un imperio, que aquí lo que había era un reino con toda la decadencia que tú te puedes imaginar. De los visigodos, con la muerte de don Rodrigo y el enfrentamiento con sus opositores. Es que realmente, incluso te digo más, que ese imperio árabo-islámico no estaba nada interesado en que los cristianos, los judíos y los budistas se convirtieran al cristianismo. No, no, no. Es que así te cargan la maquinaria y terminas por hundirla. Las arcas se alimentan realmente de esos impuestos que pagan esos cristianos y esos judíos. Si tú haces que eso se conviertan al cristianismo, desaparecen los dhimmíes. Y si desaparecen los dhimmíes, la maquinaria una fuente de ingreso se hunde, claro. Claro, es verdad. O sea, que el concepto que tenemos al contrario, no, es que forzaban a que se convirtieran al Islam. No, eso no nos interesa. Que se conviertan al Islam, como vamos a querer que se conviertan al Islam. Es más, el califato omeya de Damasco ponía trabas a las conversiones. Tenías que tener un padrino para poder casarte con el Islam. Si no, tú no te convertías al Islam. De hecho, dicen las fuentes, las crónicas, que en un principio los árabes respetaron las costumbres y las religiones cristianas. Hombre, es que si no las respetas, te cargas a los dhimmíes, te cargan los ingresos. Era por su propio interés, claro, más que por respeto. Era por su propio interés. Claro, pero no es que tenemos el concepto contrario. Tenemos el concepto de que no, es que obligaban y forzaban a la conversión para que el cristiano se convirtiera al Islam. No. Eso no interesa al Estado, ni al califato omeya de Damasco, ni al califato omeya de Córdoba. Claro. De ahí lo importante que es investigar, como lo ha hecho Paco, porque esas leyendas cobran sentido. Sin embargo, los omeyas llegaron al Andaluz como huyendo de un exilio, ¿no? Hombre, cuando se instalan en el Andaluz, que era una colonia sí, de Damasco. Sí, en el 711 se conquista Hispania, en el 750 los abasíes, hay una revolución allí y se hacen con Damasco y los omeyas tienen que huir. Aquí llega uno, desembarcan al Muñécar. ¿Lo reconocen como emir? Claro, lo reconocen porque realmente es un omeya. Era un omeya. Y aquí se colocó, después que yo llegué que me corté la cabeza. Y aquí empieza el Emirato de Córdoba, a los pocos años después, creo que en el 56, en el 756. Y, en fin, ese imperio omeya de Damasco se va un poco disgregando, ¿no? Y al final, pues, los abasíes por un lado, los aglavíes por el otro, los idrisíes por el otro. Son muy propensos hasta que ya surge el califato, sobre todo fatimí, del que ya hemos hablado antes. Sí. Que fue el segundo califato importante. Primero el Abbasí, que tenía su capital en Bagdad, y después el Fatimí, que tenía su capital, bueno, en Ifriqiya, y tenía su capital en Kairouán, ¿no? Son muy propensos los islamíes a tener muchas etnias y muchas tribus y muchas facciones. Ciudades, sí, eso es lo que hizo que a lo mejor en la zona del Magreb y del norte de África esa expansión islámica tardó un poquito más. No fue tan fulminante como con el imperio sasánida y con la zona del imperio bizantino, que cuando hay un poder fuerte pues se conquista rápido, pero cuando hay muchas tribus y tenemos que entendernos con la tribu árabe, con la tribu cristiana, con la tribu bereber, es más complicado, tenemos que ir poquito a poquito. Y avanzamos más lento en esa conquista, ¿no? Y dentro de esa hegemonía musulmana aquí en nuestra Andalucía sobrevivieron unos cuantos cristianos que fueron los mozárabes. Bueno, y bastante tiempo, pero te digo, las revueltas, en la segunda mitad del 9 hay una serie de revueltas contra el emir, contra Córdoba. Rebeliones, y muchas, no solo aquí en Bobastro. La de Bobastro la encabeza un muladí, pero en la mayoría, en Sevilla, en fin, en Mérida, son casi todos árabes y bereberes, contra el emir. Contra los omeyas. Cuentan las crónicas que todos los años los derramanes tenían que salir de campañas militares a someter a los caudillos rebeldes. Las aceifas. Exacto. Lo que sí que quiero que quede claro es que Ibn Hazm no es algo excepcional. Es decir, se enmarca dentro de las revueltas, tanto árabes como cristianas como bereberes, en la segunda mitad del 9. Pero mantuvo a raya a los omeyas casi 50 años. 50 años. Eso lo pillan los americanos y nos montan una superproducción. Ya te puedes imaginar. Han montado con menos. Casi 50 años. Pero que en Bobastro había cristianos y había musulmanes. Y en Castillejo de Quintana, y de lo mismo. Es decir, Castillejo de Quintana, probablemente después de Bobastro,
sea el segundo yacimiento más importante y tiene entidad urbana, es decir, tiene entidad demográfica y bastante. Y en este tipo de ciudades, digamos, o casi madinas, existían tanto árabes como, musulmanes como cristianos, que no nos creamos que en Castillejo de Quintana o en Bobastro todos cristianos, ni mucho menos. En fin, digamos que las ciudades grandecitas de Málaga, que era Belda y en Cueva de San Marcos, Cañete, Bobastro, efectivamente, Cártama, sobre todo Cártama en el siglo VIII, ya en el siglo IX-X va a menos. El Castillejo de Quintana, Santipetri, que también tiene bastante entidad. En ambientes urbanos te vas a encontrar cristianos y te vas a encontrar musulmanes. Otra cosa es en Reina, Jotrón, en fin, en estos castillitos así de altura, pues no creo que haya muchos musulmanes, la mayoría son cristianos. De hecho, la cronística árabe habla de eso, de que, por ejemplo, en Jotrón y en Reina y demás, siempre hubo cristianos. Continuamente vemos estudios, investigaciones, bueno, yo los veo porque estoy en este mundo, tú también, sobre la época romana, la época musulmana. ¿Por qué no vemos tantos estudios sobre el mozarabismo? Sobre el mozarabismo existen estudios, ¿vale? Pero esos estudios se enmarcan más dentro de lo que es la configuración futura del califato de Córdoba. Cuando se estudia la vida de Abderramán III, esos estudiosos de Abderramán III y del califato son los que realmente nos están hablando de lo que hubo antes, de este tipo de rebeliones, que como te digo, no solo existieron aquí, en Málaga, también en Mérida, en Sevilla. Esos estudios sí están, por lo menos historiográficamente. Arqueología, vamos, la arqueología no. ¿Por qué? Porque la arqueología en Málaga, prácticamente la arqueología en la periferia rural no existe. Existe la arqueología de urgencia, la arqueología urbana, existen otro tipo de arqueología, pero aquí en Málaga eso no se da. Vamos siempre con la lengua afuera para hacer las incluso tampoco la gente que se ha puesto a excavar en Bobastro ha tenido formación metodológica para excavar, pero las cosas como son. La última excavación un poco seria fue a principios del siglo XX, ¿no? Ha existido bastante. En el siglo XX ha habido 3, 4 intervenciones. Algunas con permiso de la Junta y otras como que ni siquiera, tampoco porque la época... Claro, según la legislación del momento. Yo entiendo de lo que me estás diciendo que has recorrido bien todos los yacimientos. Vamos a ver. Como estudioso y como investigador, tanto de los textos como del material que hay sobre la tierra. Los textos son los que realmente me han llevado a lo otro, ¿no? Porque realmente no concibo una cosa sin la otra. La arqueología simplemente es un medio para ampliar el conocimiento histórico. Es una herramienta más. Tú te acoges siquiera a la cronística árabe, te acoges siquiera a las fuentes escritas o a la cultura material. Y los restos están ahí. Pero si queremos dar un carácter científico tenemos que fusionar las dos cosas. Hombre, un carácter más interdisciplinar, que le dé otra perspectiva, que habla nuevas líneas de investigación, que se puede ver desde distintos enfoques y eso de aunar varias disciplinas. En fin, cógete un arquitecto, cógete un arqueólogo, cógete un historiador, cógete un arabista, cógete un epigrafista y tendrás un estudio mucho más completo y una visión mucho más certera y objetiva, ¿no? Que nos salgamos, como nos has dicho tú, de las leyendas estas que se escribían en el 19. En el 19. Que eso era por lo menos que fantasía. Que esas leyendas siguen al día de hoy, que al día de hoy te coges cualquier libro y... Porque no se ha hecho algo más serio. Y en Bobastro eran muy listos, porque sabían hasta latín en el siglo X, ¿sabes? Eran ratones colorados. Entiendo porque no se ha hecho un estudio más serio que ese. Porque hasta hace poco nos ha empezado a estudiar y a ver desde otro prisma. Porque es que realmente lo que hemos hecho es el copia-pega de lo que han escrito antes. Como tampoco hay una historiografía crítica que ponga el foco realmente y critique realmente lo que ha habido antes. Y te digo, vamos, la historia del siglo XX, esa visión de Simonet, de Guillén Rabelais, en el siglo XX eso se perfecciona que no te lo puedes ni imaginar, y ese discurso y esa visión ha llegado hasta nuestros días, y al día de hoy se siguen publicando trabajos con dinero público de Diputación, de Ayuntamiento, de Junta de Andalucía, donde se sigue repitiendo el mismo discurso. O sea que no se investiga, se copia lo que había antes, se maquilla un poco. Que no se aporta nada. Se maquilla. Pero vamos, realmente puedes aportar. Si tú te coges los libros de Maribel Fierro, tú te coges los libros de Asier Almanza y lo lees, realmente podrás añadir algo. Pero hay que trabajar. Pero claro, hay que trabajar y te tienes que leer esa bibliografía, tienes que tener esa base. Claro. Si no, no vas a aportar nada, lo que estás haciendo es el copia-pega, ¿no? A todos los vecinos de aquí de la comarca que les gusta este tema, yo sé que tenemos muchos, ¿qué les recomiendas que no se pueden perder? Cuando empiezan a recorrer los campos y a hacer rutas y dicen, pues yo quiero conocer el mozarabismo malagueño, que no lo conozco. A la hora de visitar, pues evidentemente, bajo mi humilde criterio, los centros religiosos, que es de lo más interesante, ¿vale? Sobre todo porque es arquitectura rupestre, que es muy vistosa, que perdura, en fin, se puede incluso estudiar.
la arquitectura, arqueológicamente no. Y en fin, te lo encuentras pues en Coín, hay un centro bastante interesante y bastante grande. ¿Dónde puedo ir a verlo? En Coín es propiedad privada al día de hoy, no obstante, se puede visitar, claro, las cuevas rupestres, se puede visitar previo permiso del propietario, que va a estar encantado de enseñarte aquello. Otro sitio muy interesante, evidentemente, pues las mesas de Villaverde, eso es incuestionable, probablemente lo más interesante, ¿vale? Además del Palacio de Derramá y la iglesia, ¿qué más podemos ver? ¿Qué no nos podemos perder? Bobastro de todo, desde el repertorio tan increíble de cruciformes que tiene, de cruces talladas en la roca, de todos los estilos, no te puedes imaginar la cantidad y la variedad, desde las viviendas trogloditas que quedan allí, viviendas semirrupestres que ves perfectamente cómo se distribuyen esas unidades de habitación y se puede hacer perfectamente estudios sobre la vivienda de aquella época. Casas cuevas. Aljibes que no te puedes ni imaginar la cantidad de aljibes que hay, muchísimas estructuras, lagaretas, morteretes, en fin. Pero entonces haría falta una ruta que nos enseñara eso, porque vamos y no sabemos encontrarlo. Bueno, los que hemos profundizado un poco, pero la mayoría no lo sabe. Cierto es que Bobastro probablemente sea una de las mayores superficies arqueológicas arrasadas de la España del siglo XX, si no la que más. También es verdad. Si no la que más. Tú has visto ya el embalse que tenemos allá arriba, es una barbaridad. Que eso es más de media Madina y la necrópolis entera arrasada con el embalse. Eso se hizo en el año 71 creo, sevillana tal, hizo aquello. Pero allí nos quedan todos los arrabales, de todas las caídas y de todas las estribaciones que tienen aquellos. Arrabales por todos lados. Y los picos de los lados. Del Buitre, Encantada, el Valle de Ginés, todo aquello, Puerta del Sol, la zona de abajo, muchísimas viviendas que quizás tú conozcas, no estoy viviendas semirrupestres, sino hábitats trogloditas, es decir, cuevas que son aprovechadas para viviendas. Fortificaciones en altura. Y bueno, después al lado del Alcázar se encontró también otra iglesia, ¿vale? De forma casual. Igual, de planta basilical, el vecino estaba haciendo allí un portón, encontró una estructura y la estructura finalmente acabó excavándose. Y tenemos dos iglesias, tenemos varios contextos funerarios, aparte de la necrópolis que se destruyó, tenemos varios contextos funerarios pequeñitos, tú las habrás visto algo por allí. Un poquito. Claro. Pero tú conoces más que yo. Bueno, llevamos ya muchos años. En el 2004 se hizo un trabajo de investigación sobre la época musulmana, coincidiendo con aquello de que Guadalhorce CTE hacía actas de investigación para darle a los niños, y se publicó un trabajo sobre la época de Omar Bejazoun entre el Valle de Adalají y Bobastro, porque en aquella zona se daba la capilla, se daba la Sierra de la Uma, que es la Sierra de Omar, el Pico de la Capilla, que aparece en restos cristianizados, la Planchaneta, una fortificación en alto, el Cerro de los Hornos, con más tumbas. Tú sabes... claro. Matías Áñez tenía también un aljibe. Aquí había una discusión durante muchos años que por eso no ha avanzado mucho la investigación, sobre todo del profesor Valvé Bermejo, recientemente fallecido, y hacía en Almansa, sobre todo, que fue el abanderado, de a ver dónde estaba Bobastro, si estaba en la Sarquía o estaba aquí en Ardal. Sí, exacto. Pues el argumento más importante, hay muchísimos argumentos arqueológicos, pero uno de los argumentos más importantes, que lo ponía así en Almansa, es la presencia en Bobastro de lo que llamamos Usum Puerta, es decir, de las fortalezas que protegían y envolvían todo Bobastro. Que es que no hay un castillito, ni dos, ni tres, es que están todas las cumbres llenas de castillos. Doy fe de ello, la he visitado. O sea, Bobastro es Bobastro por eso. Bobastro por eso. Es inconfundible. Inconfundible. Y un pico aislado ahí de Comares no puede ser Bobastro. Imposible. Eso es lo que decía Valvé Bermejo. Esa discusión no quedó zanjada hasta que Alcien Almansa no publicó un artículo sistemático, punto por punto, contradiciendo la teoría de Valvé Bermejo. Pues eso es una de las razones por las cuales no avanzan los estudios, porque hasta hace poco no teníamos claro dónde estaba Bobastro. De ahí yo creo que eso está ya el día de hoy más que superado, no hay que volver a reincidir, totalmente, porque está más que claro. Pero vivíamos en la leyenda del siglo XIX, como tú dices, no lo creemos, lo tenemos tan clavado en la mente que nos cuesta asimilar que la ciencia ha descubierto otra cosa. La arqueología solo encaja lo que puede mostrar. Las fuentes históricas, lo que dicen las fuentes históricas de Bobastro, solo encaja con el yacimiento de las mesas de Villaverde. No hay más. Incluso tenemos allí presencia de la pareja Omeya en varios puntos. Esa pareja Omeya no te lo encuentras en toda la provincia de Málaga. ¿El aparejo está ahí? ¿Es el sistema constructivo? Sí,
para que la gente lo entienda. El tipo de fábrica. El tipo, digamos que la moda de la época en la que se construía, ¿no? Estamos. Para que la gente lo entienda. Que te digo, que en aquella época lo que se construía era mampuestos y barro. Que esta gente abren canteras, sacan sillares y ponen en obra esos sillares. Que eso no sale uno aprendido ni nace con eso, eso te lo tienen que enseñar. En ese aparejo creo que recordar que era donde está la central eléctrica. El aparejo Mella, hay varios puntos, que tiene fabricado Mella. Yo recuerdo que había allí un aparejo que se coincidía con la descripción que hacía. Bobastro es el único yacimiento medieval que tiene sillería, tanto Jasuní, en la época de Ibn Jasún, como en la época, como sobre todo con la obra del Alcázar de Abderramán III, ¿no? De ahí lo importante de los trabajos que hacéis vosotros, los investigadores científicos. Y Castillejos de Quintana, ¿qué se puede ver? Bueno, Castillejos de Quintana tiene un castillazo, como bien dice el nombre. Tiene también una zona del Alcázar. Junto al Alcázar hay un contexto funerario de varias tumbas. Entonces, no tienen por qué ser tumbas cristianas, aunque sean rupestres, no tienen por qué ser cristianas. Así. Es una ciudad, no una fortaleza. Yo lo veo como una entidad urbana. Nuestro amigo Carlos González lo ve como un centro religioso monástico tipo cenobio tal o eremítico. Yo es que en estos sitios no veo... Más religioso que urbano. Yo cuando veo que en Bobastro dicen, porque eso es un eremitorio, y en Castillejos de Quintana dicen lo mismo, no, porque eso es un eremitorio. Mira, yo no creo que en un contexto urbano haya eremitorio. Yo no creo que allí te vayas a reencontrar con Dios, ni si tú quieres silencio y el retiro espiritual, tú te vayas a encontrar eso allí, ni en Bobastro, ni en Castillejos de Quintana. A lo mejor en otro tipo de yacimientos sí son eremitorios, pero en estos dos sitios en concreto eremitorios no hay. No reúne las condiciones. Era una ciudad. Una ciudad, como si esta gente están huyendo de las ciudades, ¿cómo te vas a huir de la ciudad de Archidona o de Málaga y te vas a meter en Bobastro? Sin embargo, tuvo bastante entidad, ¿no? Porque tenía puertas. Castillo de Quintana tuvo bastante entidad. Tiene una entidad demográfica bastante importante. No solo es el cerro donde está el castillo arriba, todos los cerros aledaños tienen también todo cerámicas. Y bueno, hay muchas estructuras rupestres, como tú también habrás visto, existen silos. Sí. Aparte del castillo existe también una cerca amurallada que está inédita, que va bordeando y envolviendo y protegiendo todo lo que es el yacimiento. Eso no lo he visto yo. Y existe también una cosa que no existe en ningún sitio, que es que también existen sillería y también existen canteras de sillares. ¿Ah, sí? Parecido a Bobastro. Estamos hablando de lo mismo, geológicamente es calcarenita, pero que con anterioridad lo que había era barro y piedra. Piedras traídas a pie de obra, es decir, de los arroyos. No existen canteras donde se extrae el sillar, se acarrea el sillar y se pone en obra ese sillar, que parece que saber. Sí. Parece que saber. Eso es un proceso. Cantero. El proceso de producción de la sillería. Necesitas canteros profesionales. Y eso lo trae alguien. Es decir, eso lo traen los talleres de Ibn Jasún y, por supuesto, después de Ramán trae sus talleres de Córdoba, mucho más refinados que los de Ibn Jasún. Pero lo importante es Castillejos de Quintana, según me dice. Pero ¿cómo se llega a Castillejos de Quintana? ¿Qué hay que hacer para verlo? Bueno, con respecto a esa pregunta, el próximo día 7 de abril existe una arqueorruta. Ah, sí. Sí, de hecho me han invitado a que yo vaya allí de guía y a interpretar un poco el yacimiento, que para mí es un placer y lo hago muy a gusto. Entonces el mejor guía posible. Y todavía se está a tiempo de poderse inscribir, ¿no? Hay carteles, he visto carteles en pizarra de una arqueorruta para conocer Castillejos de Quintana. ¿Y dónde hay que apuntarse? Pues por internet no vas a tener problemas, incluso está todo el pueblo lleno de carteles, he visto alguno que otro tomando café. El próximo día 7 de abril, una rutita para conocer Castillejos de Quintana. Hay que tenerlo en cuenta, todos los amantes de nuestra historia. ¿Sería necesario demandar de esas personas que tienen poder para las excavaciones que pusieran un poquito más de interés en el mozarabismo malagueño? Bueno, es que las excavaciones, como te digo, el único interés que hay por la arqueología es para salir del paso, es decir, es la arqueología de urgencia, que vamos a hacer una obra, que va a pasar por ahí el AVE, que hay que llevar a un arqueólogo que nos excave, pero claro, así lo que hacemos es acumular materiales. Así está el museo, que están los almacenes que no caben en las bolsitas. ¿Y los estudios científicos? Esa acumulación de material, ¿para qué sirve? Si no se estudian esos materiales. Y lo peor de eso es, si no existe un planteamiento previo que resolver, una cuestión previa que resolver, ¿para qué se excava? La excavación tiene que servir para el conocimiento histórico, para que avance el conocimiento histórico. Si esa excavación no tiene unos planteamientos previos que resolver, unas hipótesis previas que resolver, esa excavación no sirve para nada. Para acumular materiales y para legitimar la agresión al yacimiento. Es decir, el ejemplo que siempre pongo, el castillo de Monda.
uno de los castillos más maltratados. Totalmente. El castillo de Monda tuvo una intervención arqueológica de urgencia que fue de Hacienda en Almansa, y gracias a esa intervención de urgencia en el castillo de Monda se legitimó la construcción y la agresión al castillo de Monda. Sin ese arqueólogo no se hubiese conocido. Quizás no se hubiera... Es verdad. Cierto es que el arqueólogo documentó todo lo que había allí, pero digamos que el arqueólogo nos sirve para poder terminar de cargárnoslo, para poder legitimar justificar la agresión. Desde luego la culpa ni mucho menos del arqueólogo. Claro. Y menos, gracias a Dios, que el castillo de Monda lo estudió así en Almansa, que era el mejor arqueólogo y el mejor medievalista que teníamos, ¿vale? Que por ahí... Pero yo no he visto que se ve... Que es una manera, administrativamente se resuelve así, y se ve así, se está comprobando de que es así. Salí al decir, paso. ¿tú qué quieres? ¿Construir un hotelito en este monumento? No te preocupes, que yo te traigo un arqueólogo, el arqueólogo lo documenta, tal, y cuando termine su informe, el arqueólogo te va a decir, esto no se puede hacer. Porque te lo voy a decir, de hecho los informes de Manuel Hacienda Almansa dicen que el proyecto de levantar allí un castillo... Recomienda protección. Por supuesto, claro. Por supuesto. Sí, ¿no? Pero la consecuencia y lo que viene después es... Ya hemos cumplido el trámite. Ya ha venido el arqueólogo, ya nos ha hecho el informe, ya hemos cumplido el trámite y ahora vamos a hacer lo que queramos. Y eso en muchos sitios. Así han levantado lo que han levantado. Y en muchos sitios. En muchísimos sitios. E incluso, en fin... Los castillos, el de Cártama no tan mal, pero mira, existen unos castillitos, el de Cañete está para nota también, para mérito. Bueno, este tema lo hemos tratado ya en varias ocasiones, que vivimos en la sociedad de la información, pero no nos tomamos en serio la información y no nos fijamos en la aportación científica de la cultura. La cultura se trata de forma superficial, pero no la tomamos en serio. Pues estupendo, me ha encantado, ¿eh? Con este último detalle, sobre todo, que es muy a tener en cuenta, que tomemos más en serio nuestra cultura. Te queremos agradecer que hayas asistido a explicarnos todo esto que no conocíamos. Bueno, tú, un placer. Tú esto sabes casi, o tanto que más que yo, ¿eh? Conociendo todo eso, hemos querido reconocerte y hemos redactado un reconocimiento que dice que la directiva de Fión Televisión, junto con la de Radio Pizarra, le concede a usted el reconocimiento a la excelencia Tú haces Guadalhorce, por la labor que desempeña en favor de nuestra comarca, nuestro patrimonio y sus raíces. Pues muchísimas gracias y la verdad que no me lo merezco. Gracias a ti, gracias a ti y sigue trabajando así. Y a nuestros amigos agradecerles que hayan estado aguantando un ratito, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente.